Lo sé, es una de las cosas extrañas. Usted mencionó a Jack Chick, y Jack Chick era conocido como el ilustrador de estas revistas cómicas que detractaban a tal maestro católico o a tal enseñanza católica. Me encontraba hablando en una parroquia en Butte, Idaho, hace 2 semanas, y cuando salía de la parroquia en dirección a mi auto, en el parabrisas alguna persona del vecindario había puesto un panfleto detractando a la Iglesia Católica. Sabían que iba a hablar por ahí, así que lo hicieron. Esto está muy presente, pero usted hizo muy bien el punto que a pesar de nuestros esfuerzos de tratar de acercarnos, o debería decir de acercar hacia nosotros a nuestros amigos no católicos en las iglesias protestantes, lo que está y sigue sucediendo es que las iglesias protestantes principales se están reduciendo muy rápidamente. Así que si miramos a las iglesias reformistas establecidas, están desapareciendo. Y mucha de esa gente se está yendo a las grandes iglesias evangelistas, las iglesias fundamentalistas, sin mencionar el hecho de que muchos católicos se han ido. Creo que uno de los fenómenos tristes de este antagonismo hacia la Iglesia Católica tristemente proviene de antiguos católicos, quienes cuando se fueron a otras iglesias se fueron con cierto sentimiento de enojo o amargura o lo que sea. Lo que he encontrado es que mucha gente que está realizando esta obra de libros anticatólicos, etcétera, ellos mismos solían ser católicos. Sí, y suelen ser los más amargados con respecto a la iglesia. Y una de las cosas que también quiero dejar en claro, de ninguna forma esto es universal entre las iglesias sin denominación. He ido a muchas de ellas, he sido muy bienvenido y me he sentado a rezar con ellos. Estoy feliz de rezar con cualquiera, pero, ¿sabes? Hay algunos que son muy anticatólicos. Específicamente, ¿cómo te involucraste? ¿Cómo te decidiste hacer esto? ¿Fundaste una revista y este tipo de cosas? ¿Sabe? Es una de esas historias que ni yo mismo puedo creer, porque muy poca de la gente que conozco, creo que no conozco a nadie que un día se haya dicho de niño, cuando crezca quiero ser un apologista católico. Simplemente nadie lo pensó. De hecho, diría que incluso en el seminario a finales de los 60s y en los 70s, a ninguno de nosotros nos enseñaban nada de apología. No, pero está de regreso y lo que pasó conmigo es que yo era uno de esos casos raros en que estaba haciendo obra apologética, pero soy católico de nacimiento. Muchos de los más prominentes en este campo son protestantes que se volvieron católicos. Así que traen a la iglesia con ellos mucha experiencia, mucho fervor evangélico, el cual es muy importante para transferirlo a la iglesia. Pero yo nací en una familia católica y le agradezco mucho a mis padres por haberme criado en la fe y por haberme enseñado la fe muy bien de niño. Tuve una infancia católica común. Al final de mi adolescencia y principios de mi juventud, siempre tuve una convicción mental muy seria sobre la fe católica. Pero creo que, como muchos jóvenes, pasé por cierto alejamiento en la forma en que viví mi fe. Así que, al llegar a los 30 y tantos, empecé a pasar por lo que en aquel entonces fue una crisis muy profunda para mí. Algo así como una crisis de identidad. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué estoy haciendo? Y para aquel entonces ya estaba casado y tenía hijos, así que estaba seguro que el llamado de Dios hacia mí era estar casado, pero no tenía idea de qué quería hacer con mi vida. Y antes de eso estaba trabajando en ventas. Y esta es una profesión muy noble, muy buena, pero sabía muy dentro de mí que eso no era lo que Dios quería que hiciera. Simplemente no sabía lo que quería, así que cuando esta crisis finalmente llegó a su conclusión, me tomó casi un año al pasar por esta profunda experiencia de conversión. El último mes, lo recuerdo vívidamente, fue durante mi hora de almuerzo a una iglesia católica cerca de mi oficina y me puse a rezar de rodillas frente al Santísimo Sacramento, preguntándole al Señor qué quería que hiciera. Siempre es algo peligroso. Sí. El Señor puede ser muy insistente. Pero sabe, el problema era que yo le insistía a él. Yo quería saber y sentí mucha renovación y arrepentimiento en muchas de esas cosas. Así que la conclusión fue, bien, ¿ahora qué? ¿A dónde voy de aquí en adelante? Y no sentí nada, así que lo miro en retrospectiva y no lo creo, pero decidí que actuaría con fe, como lo hizo San Pedro al salir del bote. Decidí renunciar en mi trabajo y ponerme a disposición de Dios para que me mostrara qué quería que hiciera. Y mi esposa, que Dios la bendiga, confió en mí. Me dijo, bien,
si eso es lo que crees que te hace falta hacer. Ese mismo fin de semana recibí una llamada de Carl Keating, y él y yo habíamos sido amigos durante la mayor parte del año anterior, hablábamos por teléfono a menudo, y él era abogado en San Diego, y estaba haciendo un apostolado a medio tiempo llamado Respuestas Católicas. Lo hacía en su tiempo libre, eran volantes y un periódico mensual, ese tipo de cosas. De hecho, incluso cuando Carl se involucró en esto, era alguien que había visto volantes anticatólicos, y siendo él buen abogado que es, fue y escribió uno y lo puso en los parabrisas en la iglesia protestante de donde provino. Sí, es cierto. Y abrió una casilla postal pensando, va a ser solo una vez. Tengo un empleo, no voy a estar poniendo volantes en los parabrisas. Pues bien, regresó a la casilla postal semanas después y estaba llena de preguntas de gente de todo el país que terminó recibiendo el volante y que quería saber más al respecto. Y creo que, como lo cuenta él, uno de los remitentes le preguntó, ¿tiene más volantes? Y le contestó que sí, pero lo que quiso decir con ello fue, sí, voy a escribir más, muchos más. No los tengo, pero los voy a escribir. Algo así. Y de hecho lo hizo. Sí, así lo que sucedió en mi caso fue que Carl y yo estábamos en contacto. Él lo estaba haciendo a tiempo parcial y yo estaba involucrado en la apología como aficionado. Y me llamó ese fin de semana y cuando hablamos le dije, a propósito, he decidido investigar lo que Dios quiere que haga con mi vida. ¿Puedes rezar por mí? Y recuerdo que me dijo del otro lado de la línea, seguro que puedo rezar por ti, pero puedo hacer algo incluso mejor. Estoy a punto de dejar la práctica de la ley de convertir respuestas católicas en algo a tiempo completo. ¿Por qué no vienes a trabajar conmigo y podemos ver en qué lo podemos convertir? Y le dije, no creo que sea para mí, no es a lo que Dios me está llamando. Pero Carl fue persistente y estoy agradecido que lo haya sido, y después de un tiempo le dije, bueno, haré el intento y luego fue tan solo meses después, ahora que lo veo en retrospectiva, que veo lo que Dios estaba haciendo, y esa fue la respuesta a mis plegarias, y así me inicié en la apología. Sí, y aproximadamente en esa misma época, en el año 1983, yo había estado escuchando la radio en Nashville, en donde estaba haciendo mis estudios de posgrado. Era sábado por la mañana y estaba con un buen amigo. Su esposa nos había botado de la casa, pues tenía cosas que hacer. Vayan a hacerme estos encargos. Y oímos un sermón anticatólico en la radio. Llamé a la estación de radio y me quejé. Me dijeron, no lo podemos sacar del aire, pero lo que podemos hacer es invitarle a nuestro programa en vivo y que conteste algunas de las preguntas que la gente tiene sobre la iglesia. Y me divertí haciéndolo. La señora, que era la anfitriona del programa de radio, había dicho, ella era de Búfalo y tenía un buen sentido del humor. Hacíamos bromas y nos hacían buenas preguntas, muchas de las preguntas usuales. ¿Lo grabaron? Creo que sí. Sería maravilloso pasar esas cintas. Sí. Me imagino, fue hace 20 años. Y me siguieron invitando. Me invitaron a que siguiera regresando porque recibían muchas llamadas. Así que era bueno para los patrocinadores. La audiencia creció. Y una razón fue porque no había católicos haciendo esto. Especialmente en Nashville. Nashville no era una ciudad muy católica. Así que finalmente un par de católicos pusieron su programa de radio. Y así fue como conocí al diácono Bill Steltemeyer. Y luego vine aquí para hacer un trabajo con la Madre Angélica en el 84. Así que son esas pequeñas cosas que uno hace y creo que es una parte muy importante de esto. Empezamos haciendo algo muy pequeño, pero creció. Crece, sí. Y creo que, como dices, pasar un tiempo ante el Santísimo Sacramento es crucial. Porque no es solo, voy a tener una gran carrera. El oír al Señor y recibir fuerzas de Él hace posible hacer esto. Sabe, es un buen punto, padre, porque yo no elegí esta carrera. Esto no es algo que salí a buscar. De hecho, cuando tocó a mi puerta dije que no, porque hasta donde podía ver eso era lo último para lo que Dios me estaba llamando.